flor. Y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó. Ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar. Ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción, y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, y ya la vid dio fragancia. Bienvenida a Alejandra Michelle Cruz Villeda. ¿Por dónde está? Démosle un aplauso de bienvenida a Alejandra. También a Élida Sabrina Villeda, ¿quién es? Bienvenida, hermana Élida. José Ángel González, bienvenido, hermano Ángel. Henry Manuel Garay, bienvenido, Henry. Y Citali Lara, ¿quién es? Allá está, bienvenida, hermana. Qué bueno que están esta mañana en la casa de Dios. Y sorprendido yo porque los hermanos de Santa Ana son los que vienen de más lejos, ¿verdad? Y aquí están con nosotros, y otros que viven aquí cerca no llegaron, pero me imagino que van a venir por la tarde, ¿va? Tenés fe, varón, decía el profeta, ¿va? Y cualquiera puede decir: pero los hermanos de Santa Ana porque vienen en carro. Pues sí, pero ¿y el riesgo de la carretera? Pues el que viene en bus no corre tanto riesgo como el que viene en carro, sobre todo de lejos, ¿verdad? Entonces que Dios recompense el esfuerzo, el sacrificio que se hace por estar en la casa de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a predicar la palabra con la ayuda del Señor. Les ruego que me acompañen en una oración, que le pidamos a nuestro Dios Todopoderoso que nos hable. Amén. Padre bueno, venimos a tu presencia una vez más. Te hemos celebrado fiesta, Señor, con cánticos de júbilo, con cánticos de gozo, de alegría, con alabanza, con adoración. Nos hemos regocijado en tu presencia, Padre bueno. Al venir a tu casa, al venir a tu lugar santo, Señor eterno, nosotros nos deleitamos en tu presencia. Pero también, Señor, nos deleitamos en tu palabra. Señor, es nuestra delicia, nuestro deleite, meditar en tus estatutos, meditar, Señor eterno, en tus mandamientos, en tu ley. Por lo tanto, Señor, te rogamos esta mañana con todo nuestro corazón que seas propicio de nosotros y que envíes, Señor amado, tu bendición, que envíes sobre nosotros tu revelación, tu sabiduría, tu conocimiento. Ábrenos, Señor, las escrituras, ábrenos el libro. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, en gran manera a nuestro apóstol, allá donde él está también predicando tu palabra. Señor amado, que tu gracia, tu revelación, tu sabiduría, Señor amado, pueda estar con él y también con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Con este tecito voy a predicar bastante. Mire pues, yo quiero platicarle acerca de este tema. Yo lo he titulado así: el libro sellado con 7 sellos, porque así dice la Biblia. El libro sellado con 7 sellos. Y para tener un punto de partida, vayamos directo a ese texto de la palabra de Dios que está en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, donde el apóstol Juan dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Mire qué bonito, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno
de abrir el libro y de desatar sus sellos, fíjense que ya vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Ese capítulo 5. Pero sobre este pasaje, algunos teólogos han dicho que el libro sellado es el libro de Apocalipsis y que los 7 sellos del libro son los 7 sellos de la profecía, ¿verdad? Que comienzan a destaparse. Pero yo tengo otra óptica. Usted sabe que la Biblia tiene por lo menos 7 planos. Es decir, que un pasaje de la Escritura lo podemos nosotros mirar por lo menos desde 7 perspectivas y vamos a recibir una enseñanza diferente. Entonces, yo creo que ese libro sellado es la Biblia. No es solo el libro de Apocalipsis, sino la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia evangélica, ¿va? Como le decía la otra vez, ¿va? Que algunos dicen que la diferencia entre la Biblia evangélica y la Biblia católica es que la católica está polvosa y la evangélica huele a sobaco, porque aquí la andan llevando los cristianos, pero ninguno de los dos la leen. Y si alguien pregunta cuál es la Biblia correcta, ¿va? Si la católica o la evangélica, pues definitivamente tiene que ser la evangélica. Y alguien puede decir, pero usted lo dice porque somos evangélicos y no somos católicos. Y si platica con un católico, le va a decir que la versión católica es la correcta. Pero tenemos base para decir que esta es la correcta, para pensar que la correcta es la Biblia, que contiene 66 libros en su canon. ¿Cuántos tiene la otra? 72, ¿verdad? Y mire, le voy a hacer aquí déjeme ver dónde puedo escribir por aquí. Mire, si la Biblia evangélica tiene 66 libros, ¿verdad? ¿Cuántos tiene la otra? ¿Cuántos más? 6 más. Ahí hay un misterio. Mire, ahí están los 3 seises, el número de la bestia. O sea que aquí es la Biblia de la bestia. No le estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo que ahí hay un misterio y que Dios definitivamente nos está hablando. Pero aparte de eso, ¿cuántos libros tiene, decimos, la versión o las versiones evangélicas? 66. Voy a borrar eso. 66. Y 66 es el resultado de sumar 22 más 22 más 22. ¿Verdad, hermano? Esto no es revelación, sino que usted sabe matemática, ¿va? Esta es aritmética simple. ¿Cuánto da esto? 66. ¿Pero por qué le estoy poniendo 22 más 22 más 22? Porque el alefato hebreo tiene 22 letras. ¿Ya? Y resulta de que al hacer un estudio del significado de cada una de las letras, sus valores numéricos, y un estudio de cada libro de la Biblia, va a encontrar congruencia entre el mensaje que Dios nos da a través del significado de cada letra del alefato hebreo y el mensaje que tiene cada uno de los libros. Entonces, digamos que aquí está la triunidad, están las 22 letras del Padre, las 22 del Hijo y las 22 del Espíritu Santo. Y si usted sigue el orden de las letras, estudiándolas pues, usted va a encontrar que cada letra va a tener un mensaje. O sea que por lo menos hay 3 libros
afectados por cada una de las letras hebreas. Digamos, la Aleph, está la Aleph del Padre, en Génesis, pues, afectada directamente por la Aleph del Padre, luego la Aleph del Hijo y luego la Aleph del Espíritu, y así sucesivamente. Entonces, ya le dije por lo menos 2 razones por las que debemos pensar, creer que la Biblia correcta es la de 66 libros. Pero le digo todavía otra. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? 66. Y también el libro del profeta Isaías es como un resumen de los 66 libros de la palabra, porque al estudiar cada capítulo de Isaías, que tiene congruencia con cada uno de los libros de la Biblia, hay coincidencia también en el mensaje. Amén. Entonces, le estoy dando 3 razones, por lo menos para pensar que la Biblia correcta es la de 66 libros, la que usted usa, pues. Amén. Entonces, dejemos ya eso y volvamos al tema. Aquí en este versículo me había quedado, ¿verdad? Diciéndole pues que para mí ese libro sellado es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es un libro sellado para cualquiera que la lea. Pero usted no es cualquiera que lee la Biblia, sino que usted es un iluminado, no un Illuminati, sino uno que ha sido iluminado por el Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, si Dios la inspiró, es como que Dios la escribió, pues. Y entonces, si Él la inspiró, Él la selló, y entonces el único que la puede explicar es Él, es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros necesitamos, al leer la Biblia, que sea Dios quien abra el libro. Porque ahí dice el verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Usted no puede decir yo, el Chapulín Colorado, ¿va? No puede decir yo porque hice 7 ayunos. No, aunque haga 40 ayunos o 80 si quiere, igual que Moisés, ¿verdad? El que le va a abrir la escritura es el Espíritu Santo. No es porque uno, ¿qué le digo?, haga algunas obras de justicia buscando pues vanagloria, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios. Claro, el siguiente verso dice, mire, espéreme, que aquí me estoy saltando. El siguiente verso dice, mire, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno. Fíjese cómo lo dice. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni dónde más. ¿Dónde es debajo de la tierra? Tal vez en el centro de la tierra, ¿va? Donde está el inframundo, donde hay un montón de seres ahí prisioneros. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el libro, ni de mirar en él. Entonces el verso 4 dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, Juan sí quería saber qué era lo que estaba escrito en el libro. Juan sí quería leer el libro. Juan sí quería mirar lo que había en el libro. Y por eso lloraba. Así como se pone usted cuando no puede venir al culto, ¿va?, para oír la palabra de Dios. Se pone a llorar, ay, es que no sé por qué no pude ir al culto y yo necesito recibir la palabra. O sea que aquellos que se van para el chalet a la hora de la palabra, hermano, no están como Juan. O sea, lo que tenemos que hacer es orar, llorar, gemir en la presencia de Dios para que sea Él el que venga y nos abra el libro. Porque eso le dijeron a Juan, mire,
Yo le puse ahí repetido el verso 4. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. O sea, cuando Juan se puso a llorar, le dan esa respuesta. Y le dicen: no llores, papito. He aquí el Cordero. He aquí el Hijo, el Señor Jesucristo. Él ha vencido para poder abrir el libro y para poder desatarle los 7 sellos. Entonces, nosotros, hermano, lo que necesitamos es que venga el Espíritu Santo y le quite los sellos al libro, para que nosotros podamos leerlo y mirarlo. Si no, hermano, vamos a estar ahí, ¿cómo le digo? Viendo el libro, pero así, mire, ahí le puse esa foto de un libro sellado, un libro antiguo, ¿verdad? Con un sello más o menos como el que ponían los reyes en aquel tiempo, cuando sellaban con su anillo la correspondencia, y si ese sello iba roto, pues la correspondencia ya no valía, ya no se tomaba en cuenta. Pero en el tiempo en el que se escribe el Apocalipsis, fíjese que ni siquiera habían libros así. Entonces probablemente, creo yo que, digo pues, tuvo que haber sido un libro más o menos así, porque eran rollos los que la gente pues ocupaba, ¿verdad? Eran rollos. O sea que si hoy nosotros, digo pues por aquellos que dicen que es pecado predicar con una tablet. Dice gente que dice que esto es del mundo, dicen. Y puede que sí, va, claro, porque es tecnología del sistema mundo. En una iglesia en California no me dejaron predicar una vez, fíjese. No me dejaron. Ahí donde se congrega Mama Ana. La primera vez que llegué por allá y que ya estaba Mama Ana ahí en Los Ángeles, ella quería que yo fuera a predicar a la iglesia. Y entonces, pero con Mama Ana, usted sabe que ella es una mujer muy sabia, ¿va? Y conoce el ambiente de aquella congregación. Le dijo a la pastora, que era una anciana, le dijo: pero mire, pastora, el pastor Joaquín predica con un iPad. Y entonces dice que le dijeron las hermanas que le ayudan a la pastora, las líderes, el cuerpo oficial: ¡qué barbaridad!, le dijo. ¿Cómo va a creer que va a estar predicando con una tableta y no va a ocupar la Biblia? Imagínense, ¿va? Así de que no quisieron. Hasta el siguiente año Mamá Ana insistió y entonces sí me aceptaron y estuvimos ahí predicando. Pero le cuento eso pues porque si hay gente que dice, ¿va?, que esto no es Biblia, dicen. Pero yo aquí cargo más de 60 traducciones de la Biblia en español y otras en inglés, que si las anduviera en papel imprimidas, necesitaría un camión, ¿va?, para andarlas ahí. Pero por otro lado, la Biblia, ¿cuántos tienen Biblia así de papel? Levántela por favor, quiero ver quién está. Allá está una, mi hermano Roberto tiene una. Allá está otra, ¿ve? O sea que la mayoría la tienen en el teléfono, ¿va? Y le sale bien, porque en el culto usted dice que está viendo la Biblia y está viendo el Facebook, ¿va? Pero mire pues, esas Biblias de papel que ya poco se ven también, eso también es tecnología de este mundo, porque están así porque salió la imprenta, pues se inventaron la imprenta, ¿va? No porque si los que dicen que esto es mundano y modernismo, si ellos van a ser radicales, no tendrían que andar una Biblia así de papel, sino que tendrían que andar rollos así, ¿ve? Los 66 rollos. ¿Me está entendiendo? Así deberían de andar si van a ser radicales, pues, pienso yo. Pero el punto es que en esa foto que le he puesto ahí se ve un rollo, un libro, ¿verdad?, enrollado, y ahí se le logran ver 7 sellos. O sea, es una ilustración, pues, pero los 7 sellos los tiene la palabra de Dios de forma invisible. Entonces el que la lee
el que la lee solo por leerla. Usted sabe que en la Biblia hasta los brujos la leen y la ocupan, le dan recetas a la gente. Véase, le dice una horchata del Salmo 91, le dan recetas a la gente y le dice que lo queme, que esa es pura brujería. Y hay gente que en las iglesias que también lo anda recetando, lo cual, o sea, es brujería, no puede ser. Pero usted sabe que la Biblia la lee también el diablo y se la sabe de memoria, porque citas bíblicas le dijo a Jesús cuando discutía con él allá en el desierto, cuando lo tentaba, ¿sí o no? Y no le decía, mire, el pastor fulano dice, escrito está. Así le decía el diablo al Señor, escrito está. Pero cuando se lee la Biblia, y el libro está sellado, no se lo ha abierto el Espíritu Santo, solo se lee la letra, lo que está por encima. Y note lo que Juan dice que el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, cuando alguien medio lee la Biblia, tal vez, digo yo, le logrará ver lo que está por encima, por fuera, pero lo que está por dentro no lo va a poder ver, a menos que el Espíritu Santo se lo muestre, a menos que el Señor le abra el libro, que venga Él y le abra el libro, le quite los sellos y que usted pueda verlo. Fíjese que cuando dice aquí, ¿verdad?, que el libro estaba sellado con 7 sellos. Esa palabra sellado en el griego se dice catasfragizo, más o menos. Significa sellar herméticamente. Algo que está sellado herméticamente no le entra nada, hermano. No le entra ni el agua ni el aire, no le entra nada, porque está cerrado herméticamente. No entra ni sale nada de aquello que está sellado herméticamente. Pero son 2 términos. Mire, aparece la hermana Cata, ¿ve? Son 2 términos, cata y esfragizo. O sea, este es un término compuesto, que este término significa sellar herméticamente. Pero el prefijo que lleva, que se dice más o menos catá, es un pronombre intensivo que le da intensidad digamos, a lo que es fragizo, y podría traducirse con. Los pronombres intensivos se pueden usar de diferentes maneras. En este caso tendría que ser con, porque fragizo significa estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación, literalmente o figurativamente. Por implicación significa guardar secreto. O sea que la Biblia guarda secretos, guarda misterios que le son revelados a aquellos a quien Dios se los quiere revelar. Y Dios no le ha revelado toda la verdad a un solo hombre o a un solo ministro. Por eso son 5 ministerios. Son 5 ministerios. No es un solo ministerio, sino que son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y entre los 5 conformamos la mano de Dios, que es la que viene para edificar. Entonces, definitivamente la revelación está distribuida en los 5 ministerios. Y si, digamos, hablamos del gordo, del dedo apostólico, no hay un solo apóstol, sino que hay un montón de apóstoles. Y no tiene la verdad completa un solo apóstol, sino que Dios se les ha revelado en partes a cada uno. Igual los profetas, igual los evangelistas, igual los pastores, igual los maestros. Dios no le ha revelado toda la verdad a uno solo. ¿Para qué? Para que no necesitemos el uno al otro y que juntos pues hagamos un trabajo edificando la novia de Cristo. Pero el punto es que la Biblia es un libro sellado. El Señor la inspiró, la escribió y luego encriptó el libro. Y al encriptarlo, entonces solamente Él le puede quitar el sello. Él es el único que lo puede desencriptar. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere mirar el libro? Porque así dice, va, hermano, ahí. Ahora, cuando dice que no había ninguno digno de abrir, esa palabra abrir se dice anaigo o anaoigo, significa abrir o destapar, desplegar, revelar, comenzar a hablar,
abrir los ojos para ver. O sea, eso es abrir. Cuando dice que no había ninguno digno de abrir el libro, no había ninguno digno de desplegar el libro, ninguno digno de revelar lo que estaba escrito en el libro. Dice que hace algunos años yo tuve un sueño muy lindo, pero muy bonito. En el mismo sueño estuve con 2 apóstoles del ministerio. Bueno, uno no es del ministerio porque ya falleció y yo no lo conocí, no lo conocía él personalmente, el doctor Otoniel. Pero en la primera parte del sueño estábamos en un terreno que tenía mi papá, donde él criaba ganado, y en ese terreno estaba el apóstol Sergio, a la orilla de un riachuelo que atravesaba el terreno, y estábamos ahí un grupo de pastores oyendo, nosotros así como en una ladera y el apóstol Sergio abajo a la orilla del río. Y desde allá nos hablaba. Y recuerdo que señalaba así hacia arriba del río y decía: los traje aquí porque aquí fue donde Dios me habló por primera vez, nos decía el apóstol. Y entonces recuerdo que yo me acerqué un poquito más, porque el terreno era así feo, escabroso. Me acerqué un poquito más, y cuando me acerqué, él agarró una página de papel bond y un plumón y me hizo un dibujo. Hizo un dibujo y me lo entregó. En el dibujo, él había dibujado un pozo. Usted ha visto cómo son los pozos esos que abren en el suelo, pues, no pozo natural, sino que pozo que abre la gente. Lo perforan y alrededor le hacen algo que hace poco aprendí que no es broquel, sino que brocal. No sabía eso, fíjese. Perdone la ignorancia del indio, ¿va? Entonces vi esa cosa redonda con la garrucha que le ponen en medio. Y usted sabe que un pozo es figura de la palabra. Entonces ese dibujo me lo entrega el apóstol Sergio. Y bueno, el sueño es un poco más largo, pero me voy a pasar a la segunda parte, porque el tema no es el sueño. Luego, en el mismo sueño, me veo con el apóstol Otoniel, a quien no conocí porque él murió allá por 1998, si no mal recuerdo. Pero estábamos como en un retiro y había terminado y habíamos entrado en un receso para continuar después, ¿verdad? Era el momento del almuerzo. Y entonces yo venía saliendo con él y nos sentamos a la mesa a esperar que nos sirvieran la comida. Y venía saliendo del templo mi esposa con mis hijos, que en el sueño estaban pequeños mis hijos, se los presenté al apóstol. Y bueno, luego agarró él, ahí donde estábamos sentados, una pizarrita de esas de fórmica. Agarró una pizarrita y un plumón, así chiquita la pizarra, y se puso a dibujar. Y luego que terminó el dibujo me lo entregó. Y en el dibujo había dibujado una Biblia abierta con un resplandor así en la orilla. Me llevé una foto por ahí, mire, parecido a lo que él me dibujó, parecido a eso. Pero, o sea, el sueño es lindo, pues, maravilloso, pues, definitivamente. Pero el punto es que cuando nosotros leemos el libro, la pregunta es, ya sea que lo lea en el teléfono, en la tablet o donde lo lea, la pregunta es, ¿le abren el libro o lo abre usted? Contaba el doctor Otoniel que le pasó una vez que cuando él subió a predicar, él usaba su gran bibliona, ¿va? Y la abrió. Dice que ahí en el púlpito, que también usaba un púlpito bien grande, ¿va? Le apareció una Biblia de cristal abierta. Y le habló el Señor y le dijo, ¿con cuál Biblia vas a predicar? ¿Con la de cristal o con la de papel? ¿Se imagina usted, va? Y a la hora de predicar. Ahora yo le pregunto, ¿usted lee la Biblia, pues? ¿O no la lee? Porque aquí dice, mire, cuando Juan dice,
Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Uno, abrir el libro. Dos, de leerlo. Y tres, de mirarlo. De mirarlo. No se había hallado ninguno digno. O sea que el libro, para empezar, tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto, y ya vimos que el que lo abre, el único digno de abrirlo es el Señor, no somos nosotros. Entonces lo tiene que venir a abrir Él para que entonces podamos leerlo y mirarlo. Porque una cosa es leer en el libro y otra cosa es mirar lo que hay en el libro. Por eso es que hay un versículo en el Salmo 119, que usted sabe que es un acróstico a la ley del Señor, a la ley de Dios. Todo el poema, los 176 versículos del Salmo 119, es un poema, es una alabanza a la ley del Señor. Y entonces hay un versículo que dice: abre mis ojos, fíjese, abre mis ojos, no esto, ¿verdad? Sino que los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu. Abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. No sé si es el versículo 18. Pero así lo dice: abre mis ojos, le dice el salmista al Señor, el rey David, ¿verdad? Abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. Porque si Él no abre los ojos, que es lo mismo que abrir el libro, entonces vamos a leer, hermano, pero no vamos a entender. Y si no hay entendimiento de la palabra, no hay transformación en nosotros. Nos vamos a saber de memoria la Biblia, pero puro el diablo, que nunca dejó de ser diablo, hermano, aunque se sabe la Biblia de memoria. Si nosotros no buscamos la revelación de parte de Dios, que Él abra los cielos, y esto es tremendo, pues, porque cualquiera puede decir, va, que aprovechamos para hablar de los diezmos y las ofrendas, pero es la palabra de Dios. Además ya administraron los diezmos. Pero según la Biblia, una forma de que los cielos se abran sobre nosotros es diezmando y ofrendando. Según lo dice Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice que si nosotros diezmamos correctamente, Él abrirá las ventanas de los cielos. Y cuando se abren los cielos, de ahí caen muchas cosas bonitas. Por ejemplo, la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, pero descienden cuando los cielos están abiertos. La sabiduría de Dios también desciende de lo alto. Pero dice Deuteronomios que descienda tu discurso como el rocío de los cielos. Dice, el discurso de Dios como el rocío que desciende de los cielos. Y que descienda tu palabra como la llovizna. Que descienda tu enseñanza como la lluvia. Que descienda tu doctrina, pues, como el aguacero. Entonces, esos son 4 niveles de enseñanza, 4 niveles de revelación que menciona Deuteronomios, que desciende de los cielos, pero no va a descender si no se abren los cielos. Y una de las llaves para abrir los cielos, una de las llaves son los diezmos y las ofrendas. Entonces, cuando los cielos se abren, desciende el maná del día, porque también descendía de los cielos. Cuando los cielos se abren, podemos nosotros decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, el pan, la palabra de Dios de cada día, dánoslo hoy. El rema que necesitamos cada día, que nos lo dé el Señor. Entonces, ¿usted lee la Biblia? Porque si no la lee, entonces ¿para qué se lo van a abrir? O sea, ¿para qué le van a abrir el libro si, como le decía, una está polvosa y la otra huele a sobaco, pero no la leemos? Y mire, estamos en extremos con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no leía la Biblia. ¿Sabía usted eso? No tenían, no había Biblia. La primera compilación de los libros, porque eran rollos, ¿verdad? Pero la primera compilación o recopilación que se hizo de los libros fue ahí por el siglo III. O sea, más de 200 años después de la muerte y resurrección de Cristo.
O sea, por lo menos unos 250 años la iglesia pasó sin Biblia. Entonces no la leían, pero porque no tenían Biblia. Pero nosotros, la iglesia del final, no la leemos. Y no es porque no tengamos. Porque ahorita, hermano, Biblia hay. Hasta decir ya no. ¿Dónde no hay Biblia? ¿Qué casa no tiene una Biblia? En los hoteles, es raro el hotel, pero muy raro el hotel que no tienen ahí por lo menos un Nuevo Testamento en una de las gavetas de los muebles del hotel. Generalmente hay una Biblia. En todos lados. Y en su teléfono, usted la tiene también. En su computadora también la tiene. Si se mete a internet y busca alguna versión que no tenga usted en su dispositivo, ahí la encuentra. Entonces, el acceso, hermano, en este tiempo a la Biblia es exageradamente fácil. Pero la iglesia primitiva no lo tenía. Y mire, ellos, llegaba una carta al apóstol Pablo. De hecho, en una de las cartas está la instrucción, ¿va? Y que esta carta, después de que se lea en esta iglesia, que se la pasen a la otra iglesia, ¿va? ¿Por qué? Porque llegaban las cartas del apóstol, que eran las instrucciones doctrinales, y le daban lectura a la carta. Yo me imagino que la aprovechaban cuando llegaba la carta y la leían unas varias veces para que se les quedara a los hermanos, ¿va? Las instrucciones apostólicas, y luego esa misma carta la trasladaban a otra iglesia, se la llevaban a otra iglesia para que la leyeran. Así estaban delimitados los hermanos con respecto a la lectura de la palabra, pues. Pero nosotros hoy en día, hermano, tenemos de sobra acceso a la palabra, pero ¿cómo cuesta siquiera leerla? Porque la Biblia hay que leerla, estudiarla y escudriñarla. Son tres cosas. Hola, hermano. ¿Cómo digo? El apóstol Harold Caballero dijo que cuando uno lee la Biblia, dijo, hay que leerla, creerla y entenderla, le dijo. Amén. La Biblia se lee, se cree y se medita, dijo. Definitivamente. Pero mire, pues, para eso hay que leerla. Hay algunos que solo la leen y está bueno. O sea, hay que leer la Biblia. ¿Cómo? Sí. Mire, mi mamá perdió la cuenta de cuántas veces leyó la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Perdió la cuenta porque como ella tenía esa devoción, porque así era mi papá, de leer la Biblia a diario. No crea usted que un versículo, sino que mi mamá mantenía una su bibliona de esa letra extra large, ¿verdad? Que yo la molestaba, le decía, esta Biblia está buena para matar ratones, una gran bibliona. Y la mantenía con 2 separadores, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Por la mañana ella leía por lo menos 10 capítulos del Antiguo Testamento y por la tarde leía el Nuevo. Y así la llevaba. Comenzaba el Nuevo, lo terminaba, y aunque no hubiera terminado el Antiguo, volvía a empezar el Nuevo. Y así se la llevaba ella. Entonces, ese es el primer nivel, leer la Biblia. Pero luego está el nivel de estudio. Hay otros que estudian la Biblia, que no la leen, sino que la estudian. Yo tantello, dijo aquel, ¿va? Que por ahí ando yo. A mí me gusta estudiar la palabra. Nunca me he puesto a leerla así de Génesis a Apocalipsis. Nunca. Porque de repente uno se topa con un versículo y el Señor le habla, ¿va? Y se queda mejor estudiando aquello que Dios le habló. Y yo creo que sería lo correcto. Pero el siguiente nivel es escudriñarla. Ese es el siguiente nivel. Entonces, si son 3 cosas, leer, estudiar, escudriñar, y el tabernáculo tenía 3 lugares, entonces podríamos pensar que los que leen la Biblia son los del atrio. Los que la estudian son del lugar santo. Y los que la escudriñan, del lugar santísimo. Porque, mire pues,
A veces uno lee la Biblia porque tiene que predicar. Es que me toca el discipulado, hermano. Es que me toca quedar el tema de la palabra en las ofrendas. Tengo que estudiar, tengo que buscar. Y todavía algunos que ni así la leen, lo que andan preguntando, dicen, mire, ¿qué puedo decir? Me toca administrar las ofrendas. ¿Dónde les puedo leer a los hermanos? Pero qué barbaridad, ¿va? Y hay otros más campeones que les toca dar el tema del discipulado y media hora antes se ponen a leer, no la Biblia, no que el tema. Que tampoco debería de ser así. Fíjese, yo recuerdo la vida de mi papá, hermano, y de mi mamá. Mi padre fue un hombre, ¿qué le digo? Un hombre de Dios, ¿va? Él no fue pastor, pero fue un tremendo maestro de la palabra. Y que se la pasaba todo el tiempo leyendo y estudiando. Él hacía las dos cosas. Mi mamá solo leía, pero él leía y estudiaba. Y tenía una mente en la que había grabado casi toda la Biblia mi papá. Mi mamá se ponía a veces a leer en voz alta y le decía, ¿en qué estoy leyendo, Miguel? Isaías capítulo tal, Apocalipsis capítulo tal, Mateo capítulo tal. Así mi papá. En la casa habían diccionarios bíblicos, concordancias, porque como no había, hoy aquí bien fácil la concordancia de versículos, pero en ese tiempo habían concordancias impresas, ¿verdad? Y de todo eso había en mi casa, de todo eso. Y todo el tiempo mi papá estaba hablando de la palabra, hermano. O sea, era la abundancia que había en su corazón. De eso hablaba todo el tiempo, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el templo, donde fuese, de eso hablaba, de la Biblia. No había terminado de saludar a alguien, mi papá, ya sea que lo llegaran a visitar o que se lo encontraran en la calle, cuando él ya estaba hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Así era mi papá. Entonces, hoy en día la gente ya no lee la Biblia. Y mira, hay tanto, como le decía, tanto acceso a la palabra, que si no puede leer, o ya no mique, va. ¿Quién no tiene YouTube, hermano? Levántame la mano, ¿quién no tiene YouTube? A ver que todos tienen. Ahora, si usted me pregunta, ¿y qué es eso? No tiene, va. Pero ahí en YouTube hay hasta en distintas versiones la Biblia en audio. También las bibliotecas electrónicas la tienen en audio. Hay una opción para que, ahí si usted tiene la ISOR, usted pone la opción de la Biblia en audio y comienza a oírla. Ahí se la leen y usted está ahí, así como los reyes del antiguo tiempo, ¿va? Que ahí estaban ellos oyendo nomás que les estaban leyendo la ley. Oyendo. Entonces, si tenemos acceso, hermano, no puede ser que no leamos. Pero sobre todo, no puede ser que no estudiemos la preciosa palabra. Y lo que necesitamos hacer, hermanos, es pedirle a Dios, es clamar al Señor y decirle, Señor, háblame, enséñame tu palabra, enséñame tu palabra. ¿Se acuerda usted que los fariseos, aquella secta que era muy rigurosa en los tiempos de Jesús? Ellos eran muy estudiosos de la ley, pero estudiosos de la ley de Moisés. Y usaban unas cosas que le llamaban filacterias, y el Señor los señala por eso, porque les dice que han ensanchado sus filacterias. Las filacterias eran unos pergaminos que se colgaban en los brazos y otros en el cuello. Y en esos pergaminos lo que tenían eran trozos de la ley escritos. Escribían ahí algún verso de la ley, ¿va? Y ahí lo cargaban para andarlo estudiando, andarlo memorizando, andar meditando en eso. Pero más lo hacían para que toda la mara los viera, ¿va? Para que toda la mara los viera que eran hombres santos y estudiosos de la ley y no hacían lo que la ley decía. Entonces, cuando dice que las ensanchaban, es que cada vez las hacían más grandes, ¿verdad? Más grandes para que se las vieran los demás. Entonces yo creo que para nosotros usar filacterias sería usar la Biblia ahí en su teléfono.
porque ellos no podían andar llevando los rollos de la ley donde iban, pero sí llevaban las filacterias colgadas en sus brazos o en su cuello. Entonces, usted puede llevar ahí la Biblia en su teléfono. Sí, hermano, aquí la cargo. Pues sí, pero léala. En sus ratos libres allá en el trabajo, que pueda apartar ahí unos minutos para leer la palabra y decirle: Señor, háblame. Decirle al Espíritu Santo: ábreme el libro, dame la revelación de tu palabra, explícame tu palabra. Tampoco le voy a decir que alguien me explique, ¿va? Como aquel, pero que podamos orar y suplicarle al Espíritu Santo, así como Juan dice que lloraba y lloraba porque no había quien le quitara los sellos al libro. Entonces, mire cómo dice este versículo. Y se dijeron el uno al otro. Estos son los discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y estos discípulos iban camino a su casa, camino a Emaús, y no podían caminar mucho porque era el final del día del reposo, en donde no era permitido ni siquiera caminar demasiado. Y esta es otra prueba de que Jesús no resucitó domingo, sino que sábado. Y ellos van hablando, comentando de las cosas que habían pasado, y de repente dice la historia que Jesús se les puso a la par, ¿va? Y les preguntaba de qué hablaban. Y entonces ellos le decían: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe los acontecimientos de cómo Jesús de Nazaret, quien fue levantado como un profeta, lo maltrataron y lo mataron, y hoy es ya el tercer día de que estas cosas han pasado? Bueno, la cosa es de que entra con ellos, come con ellos y luego se les desaparece. Y ellos se quedan hablando de que Él era Jesús, lo reconocieron, ¿va? Pero lo que me interesa a mí en este punto, por el tema que estamos platicando, es que ellos dicen esto: miren, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba, porque cuando estamos oyendo la voz de Dios, la palabra de Dios, hermano, nuestro corazón arde. Lo que pasa es que generalmente oímos al predicador y como nos cae mal, ya no oímos la palabra de Dios, ¿va? Pero cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos a Dios, definitivamente nuestro corazón va a arder. Y dice: nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Aleluya. Mire, cuando nos abría las Escrituras, porque Él les decía: y no esto fue lo profetizado por la ley, pues, y no esto fue lo profetizado por el libro de los Salmos, y no esto fue lo que dijo el profeta Isaías, pues, y les está explicando el cumplimiento de las profecías. Entonces, cuando Él les está explicando, les está dando la revelación de la palabra profética, que es la palabra escrita, y ellos están entendiendo. Pero lo que está haciendo Él es abrirles las Escrituras, abrirles el libro. Y sepa que no le van a abrir el libro a nadie que no esté interesado en mirar lo que el libro contiene. Si a alguno le interesa saber lo que la palabra de Dios realmente tiene para su vida, Dios le va a dar revelación. Cuando la abra, cuando la lea o cuando la oiga, ya sea que la oiga en un audio o cuando se exponga a la palabra, como en este caso que estamos predicando la palabra de Dios y nos estamos exponiendo a ella, Dios nos va a dar revelación. Si alguien viene con un corazón lleno de pasión por la palabra, con un anhelo de oír a Dios, sepa que va a recibir no solo lo que está dando el predicador, sino que mucho más. ¿Por qué? Porque Dios le va a abrir los cielos y entonces le va a abrir el libro y le va a comenzar a dar remas y revelación que ni siquiera están saliendo del predicador, sino que el Espíritu se los está dando a usted. ¿Me está entendiendo? Pero tiene que venir Él a abrirnos el libro y a quitarle los sellos. De lo contrario, no va a pasar nada. Mire este otro caso. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto es ya Jesús resucitado, ¿verdad? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Pero aquí dice que les abrió el entendimiento, porque cuando Él nos abre el libro, hermano, es equivalente a que nos abre a nosotros el entendimiento, nos abre los ojos, nos alumbra el entendimiento para que podamos ver las maravillas que están ahí escondidas en la preciosa palabra de Dios. Mire, la Biblia, hermano, es un libro que habla definitivamente y que sorprende, porque es la palabra de Dios. Sorprende, y es la palabra de Dios eterna. La Biblia dice que todo va a pasar, los cielos, la tierra, todo va a pasar, excepto la palabra. La palabra de Dios es eterna, va a permanecer. Yo creo que nos vamos a ir con el Señor y la vamos a seguir estudiando, y no vamos a terminar quizás nunca de entenderla a plenitud, porque dice la Biblia que es ancha, profunda, alta, y difícilmente la vamos a comprender a plenitud, pero necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Entonces, en este versículo que le leí anterior, los discípulos dicen que Él les abría las Escrituras cuando les hablaba en el camino. Pero estos son los discípulos, ¿verdad?, los que habían entrado en el nuevo pacto. Pero mire este otro caso, Lucas 4:20. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Porque dice la Biblia que estaba, el contexto pues, dice que estaba en la sinagoga. Y que entonces pasó a leer en el momento, ¿verdad?, en que la liturgia era para leer la ley. Él pasó, a él le dieron el privilegio, y entonces abrió el rollo o el libro del profeta Isaías y leyó aquel pasaje que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrirle la cárcel a los presos, para pregonar el año agradable del Señor. Y bueno, luego dice que cerrando el libro, lo abrió para leerlo, pero luego se lo da otra vez cerrado. Eso, hermano, no está ahí de relleno, porque el pueblo de Israel tiene cerrado el libro. A ellos no se les ha revelado. Son pocos los israelitas convertidos al evangelio, a quienes Dios en su misericordia les ha abierto el libro. Pero al pueblo de Israel en sí no se lo han abierto, ni siquiera el del Antiguo Testamento. Porque aquí dice que, y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos lo estaban viendo, pero les dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Y no entendieron. No entendieron para nada. Él les dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Por qué? Porque lo que había profetizado Isaías más de 500 años antes se estaba cumpliendo ese día, porque ahí estaba el ungido del Señor en medio de ellos, pero no se dieron cuenta. ¿Pero por qué? Porque tienen el libro cerrado, y Él solo lo abrió para decirles en ese momento: hoy se cumplió esta palabra, y lo volvió a cerrar y se los dio sellado. Por eso es que dice Pablo, mire, en 2 Corintios capítulo 3: pero el entendimiento de ellos se endureció. Ese ellos es el pueblo de Israel. El entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, ¿sí está leyendo conmigo? Hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, cuando leen pues, el mismo velo permanece sin alzarse sobre ellos, pues solo en Cristo es quitado. ¿Es quitado qué? El velo, para que se le pueda revelar lo que está escrito en el libro. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, es decir, la ley de Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones.
Ni siquiera dice sobre sus ojos, no, que son sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguno del pueblo de Israel se vuelve al Señor, le quitan el velo y entonces le abren el libro, le abren la ley de Moisés, le abren los salmos, le abren los profetas. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que Cristo era el Mesías anunciado. Pero ellos, como tienen cerrado el libro, tienen un velo sobre sus corazones cuando leen aún la ley y los profetas, entonces no logran entender y siguen esperando al Mesías. Lo siguen esperando. Y ahí les van a dar la gran bajada del siglo, parecida a la que le dio Jacob al papá, ¿verdad? Y parecida a la que le dio Labán a Jacob. Porque va a llegar el anticristo diciéndoles, yo soy el Cristo. Y ellos lo van a recibir como tal. Pero a la mitad de la semana, dice el profeta Daniel, a la mitad de la semana de años, pues, porque es una semana de años, la semana 70 de Daniel, dice que va a quitar el sacrificio continuo en el templo y se va a sentar ahí él como Dios en el templo. Que el Señor lo reprenda, hermano. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un velo cuando leen la ley, cuando leen la palabra, tienen un velo. El libro se les ha entregado, pero sellado. Gracias a Dios, a nosotros, bueno, a los que estamos interesados en conocer la Escritura, el Señor ha tenido misericordia y nos va abriendo poco a poco el libro para que podamos leerlo y mirar las maravillas que están ahí escondidas en él, los secretos que Dios tiene ahí, va. En Juan 5:37 dice así, mire, le quiero leer este pasaje porque también esto es parte de lo que le estoy diciendo, que Israel tiene un velo al leer el libro, al leer la ley. Ellos el libro lo tienen sellado. Y nosotros aplicamos este versículo, lo aplicamos, creo yo, que positivamente, pero en realidad, en el contexto en el que el Señor lo dijo, les está señalando a los fariseos que por gusto estudian la Biblia. Porque les dijo, mire, desde el verso 37, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, aunque leen la ley todo el tiempo, ¿va? No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Tenían la ley y la estudiaban a diario, pero la palabra no moraba en sus corazones. Porque no creéis en aquel que él envió. Y les dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, le está diciendo el Señor, ustedes por gusto examinan las escrituras, por gusto escudriñan las escrituras. A ustedes les parece que en las escrituras tienen vida eterna, por eso las estudian, pero no quieren venir a mí. O sea, las examinaban, las leían, pero sin revelación. Porque si hubiesen tenido revelación, se hubieran dado cuenta que el que estaba ahí era el cumplimiento de todas las profecías. Y de hecho, pues algunos lo entendieron, algunos lo recibieron. Y algunos de una manera impresionante, hermano. Como el caso de Simeón, que dice la Biblia que a él le había revelado el Espíritu, que no moriría sin ver la salvación de Israel, la consolación de Israel, que era la llegada del Mesías. Y el día que llevaron a Jesús siendo un niño para cumplir con él conforme al rito de la ley en el templo, que había que circuncidarlo y todo eso, presentar la ofrenda que presentaban los padres cuando llevaban al niño al templo y todo eso se tenía que hacer. Entonces cuando llegaron María y José al templo con el niño, también llegó Simeón llevado por el Espíritu Santo. Y cuando vio al niño, supo por la revelación que él era el Mesías. La Biblia dice que adoró y agarró al niño y lo bendijo y dijo, ahora le dijo a Dios, me puedes llevar y puedo morir en paz porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, le fue revelado a Simeón. Y ahora aquellos que vieron todos los milagros que Jesús hizo, que vieron las maravillas que Dios hizo
a través de Jesús, que vieron que, bueno, que incluso lo vieron resucitado, hermano, y aún así no creyeron, man. Entonces Jesús les dice a los fariseos: ustedes examinan las escrituras, pero sin revelación. Y así hay mucha gente hoy en día que lee la Biblia sin revelación. Y la Biblia, el único que la puede explicar es el Espíritu Santo. Necesitamos que Él venga y nos hable, que Él venga y nos la explique. Por eso tenemos que orar y leer la palabra. No podemos irnos al extremo de solo leerla. Dice que en las iglesias, ¿verdad?, en las denominaciones de este tiempo, por lo menos un par de décadas atrás, porque hoy creo yo que ya no están así, digo yo pues, pero quizás, ¿verdad? Estaban los bautistas tradicionales, que eran muy lectores de la Biblia, pero muy lectores. Usted platicaba con un bautista, sabía Biblia. Lectores, pero no oraban, ni creen en el mover del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que trae la revelación. Entonces ellos ahí, lectores de la Biblia, pero sin comunión, no oran. Y luego el otro extremo, esas iglesias proféticas, en donde ellos dicen que Dios o que el Espíritu les revela el mensaje en el momento, cuando pasa, y llegan con los ojos cerrados. Yo vi uno predicar una vez en una vela, así, miren, toda la prédica, con los ojos cerrados. Dizque el Espíritu Santo, dándole todo lo que decía, ¿va? Pero andaba más perdido que un piojo en una peluca, con los versos bíblicos que mencionaba. Entonces, otro extremo, quieren depender solo del mover espiritual sin leer la Biblia. Entonces la revelación va a venir en la medida que oramos, pero que también estudiamos la palabra. Y sepa que la revelación es progresiva. Y sí, claro, hay una revelación, un rema que viene en el momento que predicamos, pero sí hemos estudiado. Por eso es que se ha enseñado que el equilibrio tiene que ser profetas y maestros. La Biblia dice que en Antioquía habían profetas y maestros. Dios llamó a Moisés, que dice la Biblia que era profeta, y a Aarón, cuyo nombre significa maestro. Un profeta y un maestro, para que esté equilibrada la cosa. Porque el profético recibe revelación en el púlpito de repente, ¿va? Pero el maestro la recibe en el escritorio. Entonces, ¿hay revelación en el momento? Claro que sí. Pero si no tenemos nosotros una base fundamental de la palabra escrita, nos podemos chanflear. Por eso es que el que arrecta, como dice aquel hermano, ¿va?, al profeta es el maestro. Porque de repente hacen cosas los profetas porque no han leído la Biblia, no como está en la Biblia. Entonces viene el maestro y le dice: mira, la Biblia dice esto y esto. Por eso me gustó un día oyendo predicar al profeta Hugo en un estudio de pastores. Comenzó a explicar un pasaje bíblico y dijo: y esto, dijo, tenía duda, dijo. Entonces le llamé a Estuardito, dijo. Usted sabe que el pastor Estuardo es maestro. Y él me lo explicó y le estoy diciendo lo que él me explicó. Mire qué humilde va el hermano. Qué bueno. Pero el punto es que hay un rema, una revelación que viene en el momento quizás que estamos en el púlpito. Me ha pasado muchas veces que estoy predicando y no había entendido, fíjese. Estudiando no había entendido lo que estoy predicando. Pero predicando lo empiezo a entender y comienzo a decir cosas que no las había pensado ni siquiera estudiando. Es la revelación que llega en el momento. Y me toca a veces que irme a sentar otra vez a volver a estudiar el tema. O por lo menos a poner lo que Dios me dio en el momento ya de la predicación. Porque sí hay un fluir pues en el momento, en el púlpito, pero eso no quiere decir que no vamos a estudiar la Biblia y que vamos a esperar solo eso. ¿Me comprendes, Méndez? Entonces, mire, el tiempo se me acabó, pues, y a mí no se me ha acabado la Biblia, gracias a Dios. Usted sabe que es infinita, ¿va? Pero
Como usted no almuerza a las 12 en punto, ¿va? Y todavía no son. Le voy a leer aunque sea un versículo más. Mire, en la carta a los Efesios dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, por la iglesia que estaba en Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo está orando y está haciendo una oración de intercesión por los efesios. Y lo que él pide, dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta palabra conocimiento es epignosis. Usted sabe que hay gnosis, conocimiento gnosis, y es el conocimiento que dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, así dice el versículo. El conocimiento envanece. Ese conocimiento, cuando usted mira ese versículo en el griego, es gnosis, que es investigación, ciencia, información. Ese conocimiento envanece. Cuando alguien se sabe de memoria el Salmo 119, se vanagloriaba, ¿no? De que se sabe el Salmo 119. Usted sabe que ese es un salmón, hermano. 176 versículos. Y muchos se vanaglorian de lo que saben, de la Biblia, de la doctrina, y ocupan la doctrina para andar peleando y todo eso. Pero ese es gnosis. Gnosis. Este conocimiento que se menciona aquí, miren, es epignosis. La epignosis, aquí está la palabra gnosis, mire, y el prefijo epi. Gnosis es conocimiento, pero epi es más allá del conocimiento. Entonces, tener conocimiento epignosis es diferente a tener conocimiento gnosis. Tener conocimiento gnosis es saberse un versículo de memoria, pero tener conocimiento epignosis es que ese versículo no solo esté en la mente, sino en el corazón, y que entonces lo ponemos por obra. ¿Me comprendes, Méndez? Entonces, ¿pero cómo va a llegar eso? ¿Cómo va a llegar eso? A través de un espíritu de revelación, que lo trae el Espíritu Santo, obviamente, y un espíritu de sabiduría. Pero ¿cómo vamos a recibir espíritu de sabiduría y también espíritu de revelación? Orando, pidiéndole a Dios que nos hable. Por favor, Señor, ayúdame, enséñame, revélame tu palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir con esto? Que está escrito de esta manera. ¿Por qué en el español dice de esta forma? ¿Por qué la Biblia al día lo es de esta manera? ¿Por qué la Biblia Kadosh lo pone de esta otra forma? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Y por qué en el griego dice de esta manera? ¿Por qué en el hebreo se usa esta palabra? ¿Y por qué lo tradujeron así? Preguntándose, pero preguntándole al Espíritu. Y entonces el Espíritu le va a empezar a hablar, le va a empezar a explicar. Va a venir el Espíritu Santo y le va a abrir el libro. Mira, papito, aquí está la cosa, mira. Se lo va a abrir para que usted pueda leerlo, y no solo leerlo, sino también mirar los secretos que están ahí bien guardados, bajo sellos, puestos por Dios. Y entonces va a comenzar a deleitarse en la palabra de Dios. Va a tener un deleite, pero un deleite, hermano, en la palabra. Yo no sé si a usted le pasó, no sé si canta como aquel, ¿va? También a mí me pasó. Pero cuando yo conocí a Benecer, hermano, yo estaba pero así, luciado. No le digo que ahora ya no, pero uno se va acostumbrando a la revelación, creo yo. Pero yo estaba, pero así, como le digo, fascinado de oír cada mensaje de la palabra, de leer cada ¿cómo se llamaban aquellos temas que vendían en la librería, así en hojas sueltas? Didascalos, algo así, o didascos. Pero que eran los temas que habían sido predicados y que alguien los escribía y los ponían ahí. Hermano, qué deleite.
Pero qué deleite leer eso. Cuando ministraban las ofrendas, Dios mío, ¿y qué dijo? ¿Y de dónde se sacó eso? ¡Qué barbaridad! Pero nunca había visto yo eso. Pues sí, porque no me habían abierto el libro. Pero así asombrado. Yo me acuerdo una vez que en uno de los retiros, cuando los retiros eran en un palacio deportivo que está cerca del templo, en zona 5. ¿Cuántos fueron cuando los retiros eran ahí todavía, en Semana Santa? Poquitos, mire, 2 nomás. Sí, el Teodoro Palacios, Gimnasio Teodoro Palacios. Ahí una noche el apóstol ministró las ofrendas. ¿Va que usted no lo ha visto ministrar las ofrendas a él muy seguido? Dice que ese año se estaba estrenando el equipo de sonido ese así lineal. Nadie tenía ese equipo de sonido en América Latina. Fue el primer equipo de sonido en América Latina que se compró de ese tipo, y lo compraron en Francia. Dicen que llegaron ahí los franceses y pusieron sus computadoras y láser y todo para hacer mediciones en el Palacio Cultural, y el sonido se oía bien calidad. La cosa es que pasó el apóstol a administrar las ofrendas y se leyó aquel pasaje que dice: forjad espadas de vuestros arados y lanzas de vuestras podaderas. Y yo cuando le oí eso, hermano, dije: ¿y qué tiene que ver eso con la ofrenda? Y entonces empiezo a explicar que la ofrenda es una semilla y que hay que sembrarla, y que para sembrarla pues obviamente se necesita tener un arado, y que entonces el que ofrenda tiene arado, y obviamente si siembra va a tener cosecha, entonces también tiene una podadera. Y la profecía dice: forjad espadas de vuestros arados. Entonces el que siembra, dijo él, tiene espada, y lanzas de vuestras podaderas. Y entonces el que cosecha tiene lanza. La espada es para pelear cuerpo a cuerpo, pero la lanza es para pelear de lejos. El que tiene cosecha, por allá viene la enfermedad, pero como él ha sembrado y tiene cosecha y tiene lanza, de lejos se la truena. Y le llevaron una gran espada, hermano, así, una réplica de la espada de Salomón, pero una gran espada. Entonces dijo el apóstol: yo tengo espada y tengo lanza, porque constantemente estoy sembrando. Constantemente estoy sembrando. Aquí no cobramos nada, como se hace en otras denominaciones. Y aquí vienen apóstoles de Sudamérica, de Norteamérica, ministros de alabanza de todas partes. Y a todos se les da una ofrenda, porque el obrero es digno de su salario, explicó él. Pero a usted no le cobramos nada, porque lo que necesita usted es tener espada y tener lanza. Hermano, se va sacando ese rema, y dice: este sonido yo lo ofrendé, es una siembra que yo he hecho, entonces tengo espada. El sonido no lo compró la iglesia, sino que lo había comprado él. Entonces tengo espada. Pero a mí me dejó tan marcado eso, hermano, porque, o sea, yo creo que solo esa vez he visto al apóstol ministrar ofrendas, y con un rema así de tremendo. Ahí se hizo una administración, hermano, con esa espada que subió el profeta Tito y otros apóstoles, con la espadona así, dándole vuelta por todos lados. Estuvo hermoso, estuvo lindo. Pero el punto es ese, pues, que es gente que tiene el libro abierto. Les han abierto el libro, les han abierto los ojos, les han alumbrado los ojos, porque eso dice después. Mire, primero dice Pablo que hay que orar para recibir espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y que abunde en nosotros el conocimiento epignosis. Y luego dice, verso 18, ¿cuál es el propósito? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría lo que hacen es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que al leer el libro nos lo abran, pues, y lo entendamos. Para que sepáis, porque hay gente que no sabe todo esto, mire, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, va a traer fe obviamente a nosotros en la medida que nuestro entendimiento sea alumbrado. Va a haber fe y vamos a creer en la palabra y vamos a saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. De lo contrario vamos a estar ahí, hermanos, enfrascados en lo terrenal, encerrados en lo que es meramente humano y terrenal y pasajero, lamentablemente. Pero necesitamos orar, llorar como Juan para que Él nos abra el libro. Y necesitamos orar como el apóstol Pablo para que venga a nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación y que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Lo vamos a dejar hasta ahí, tengo más versículos. Pónganse de pie. Pero tal vez otro día los estudiamos. Como no se apura usted para ponerse de pie, le voy a leer otro pues. Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues cuando recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando diariamente, porque Pablo obviamente les iba hablando de un nuevo pacto y ellos sabían del antiguo pacto, pero se iban diariamente a escudriñar las escrituras para ver si la enseñanza apostólica era así como se oía. Cuando dice ahí que eran más nobles, sí está bien, va a pensar que eran de buen corazón, pero en aquellos tiempos recordemos que no toda la gente sabía leer y escribir. Los que tenían acceso a eso era la nobleza, pues, la gente que tenía cierto poder económico y podían pagar maestros, porque no habían escuelas en sí. Entonces, como estos eran más nobles que los de Tesalónica, había más gente ahí que sabía leer, pues, y entonces se iban a escudriñar diariamente las escrituras para ver si lo que les habían dicho estaba escrito. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Usted no se puede quedar, aquí le ponemos la Biblia, va, gracias a Dios, se la ponemos ahí, pero algunos se conforman con, ahí la puso el pastor, va, está bien. No, hombre, márquela en su Biblia, resalte ahí en su teléfono o en su tableta los versículos, compare otras traducciones, otras versiones. ¿Sí me entiende? Según el rema que Dios le da, busque otras cosas. No se quede con eso. ¿Qué tal si le ponemos otra cosa? A veces yo me he equivocado en la cita bíblica. ¿Ves? Y tal vez uno se ha acercado a decirme. Aquí el único que me ha dicho, mire pastor, ahí la cita que puso no era esa. Que es error de dedo a veces, ¿verdad? De digitación. El único ha sido el hermano Jorgito, que a veces me ha dicho. Y allá en el puerto, el hermano David Landaverde. Y los demás ni cuenta se dan, fíjense. ¿Por qué alguien se da cuenta que alguna cita está mal escrita? Porque está corroborando, como los de Berea, en su Biblia, a ver si así dice. Los demás no se dan cuenta, ¿por qué? Porque solo miran lo que ahí dice. Y yo le aseguro que si me pongo a decirle una herejía, pero se la digo gritando, usted aplaude. Porque así es la gente, así es la gente. Lo que puede es la emoción más que el oír con sabiduría, el oír inteligentemente. Y yo me he fijado eso, que cuando el predicador está dando grandes gritos, no está diciendo nada, pero la gente aplaude bien alegre. ¿Qué palabra dice? No, ¿qué grito va? Y se le puede decir una verdad glorificando a Dios, pero se le dice tranquilo y usted dice, ay, qué aburrido. Entonces necesitamos ser como los de Berea, escudriñar la Biblia constantemente, leerla, que lo que aquí nos pusieron en la pantalla, hay que buscarlo ahí y compararlo con las distintas traducciones. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, venimos a tu presencia agradeciéndote, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu palabra. El salmista dice: dulce es a mi paladar tus palabras, dulce más que la miel. Señor, que nos deleitemos en tu ley, que nos deleitemos en tu palabra, que la anhelemos, que deseemos como Juan ver el libro, mirarlo, mirar lo que está escrito en él, leerlo, que deseemos saber los secretos que tú tienes guardados en tu palabra, que anhelemos conocerlo. Dios mío, por favor, Señor, pon en nosotros el querer y también el hacer. Y cuando pongas el querer y el hacer en nosotros, por favor, Señor, ábrenos el libro, ábrenos la escritura, quítale los sellos, quítale, Señor, el código de encriptación que le has puesto, decodifícalo a nuestros ojos y que podamos entenderlo para que nos enamoremos aún más de ti, enamorándonos de tu palabra, para que nos deleitemos en tu ley, para que escribamos una copia del libro para nosotros, así como tú le ordenaste a cada rey. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Háblanos constantemente, danos revelación en tu palabra, revelación en el libro. Pon en cada uno de nosotros hambre y sed de tu palabra, deseo, Señor, de leer tu palabra, de estudiarla y de escudriñarla. Anhelo por oír tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, sella tus palabras en nuestros corazones, que no vuelva tu ley, Señor, vacía, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz y llévanos con bien a cada uno hasta nuestro hogar. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, que Dios le bendiga.